Y quisiera empezar primero por establecer si 3 años después de esta reforma, mediante el cual se separaron a todos aquellos jueces mayores de 60 años, con el argumento, unos aceptando la corrupción dentro del sistema judicial y otros diciendo, no, mire, esto fue una discreción. 3 años después, ¿cómo ves esa reforma que se dio en el órgano judicial? Sí, mira, desde el punto de vista jurídico y con una mirada desde la perspectiva de derechos humanos, creo que esa reforma impactó negativamente en la independencia judicial del país. Porque además el proceso de aplicación de la reforma se hizo a iniciativa del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? Es decir, que se entromete en el funcionamiento de otro órgano de Estado, lo cual mina la independencia de poderes que debe existir. Eso como punto de partida. En segundo lugar, porque el argumento que se dio apuntaba más a cuestiones políticas que reales. Digo, los mayores de 60 se van porque son corruptos. O, digamos que las palabras que se utilizaron no se correspondían además con un verdadero espíritu que debe tener una reforma judicial, ¿no? No, estamos de acuerdo. Pero tampoco no era cierto, había mucha corrupción. Pero hay mecanismos para lidiar con esas cosas. Pero ¿sabes qué pasaba antes de la reforma? Bueno, y creo que sigue pasando. Había muchos casos en los que en los tribunales se rumoraba que el juez cometía actos de corrupción y la Corte Suprema de Justicia lo único que hacía era trasladar a estas personas desde San Salvador a la periferia. Ya no sigan haciendo esto aquí, piérdanse del foco, váyanse por allá. Digamos que también había una deuda hasta ese momento de combate a la corrupción en el sistema de justicia, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero no era la solución que plantearon la más adecuada, porque lo que abrió la puerta fue, primero, anular las competencias del CNJ en los procesos de evaluación y propuesta de jueces para cumplir con los requerimientos de la Corte. Pongámoslo en términos sencillos. Cuando una plaza en una judicatura quedaba vacante, por cualquier razón, la Corte Suprema de Justicia solicitaba al CNJ que iniciara una convocatoria, que los abogados que cumplan los requisitos participan en esto, se someten a evaluaciones. El CNJ, después de las evaluaciones, remitía una terna a la Corte y la Corte de esa terna decidía quién llenaba la vacante, ¿no? Ese proceso de nombramiento está anulado ahora en El Salvador. Hasta hace un par de meses, el CNJ volvió a publicar una convocatoria de vacantes para llenar las plazas en la jurisdicción administrativa. Pero ¿qué está pasando en el área penal? Si cada mes hay un montón de cambios, de remociones, de jueces que son trasladados, y uno de los parámetros internacionales que los organismos internacionales señalan sobre el tema de independencia judicial es la estabilidad que deben tener los funcionarios judiciales en sus puestos para que sus decisiones no dependan del humor o de la aceptación del gobernante de turno. Iba a haber desde el órgano judicial una reforma que desvinculara, como tú bien lo decías, el tema de estos jueces, de este sistema que estaba bien profundo, arraigado ahí. No. ¿El método para resolverlo fue el eficaz? Tampoco, tampoco, vea. Y aquí viene la parte que sí nos compete, la parte legal. Ahora, ¿tenía la facultad constitucional la Asamblea Legislativa para aprobar una reforma de esta naturaleza? No. El artículo 133, numeral tercero de la Constitución, te dice con claridad quiénes son los que tienen iniciativa de ley. Y comienza, número 1, con el órgano judicial. El presidente de la República y el órgano judicial con respecto a su materia jurisdiccional. Es decir, que a él le competía reformar o pedir la reforma a la ley orgánica judicial, lo cual nunca ocurrió. Es decir, que si le hacemos un análisis crítico, técnico, a esa ley, evidentemente cualquier sala de lo constitucional te podía declarar. ¿Pero por qué no se ha hecho un recurso si era tan evidentemente la inconstitucionalidad? Bueno, el recurso sí se podría poner ahora el asunto, y creo que se pusieron, se pusieron varios. Incluso llegó a instancias internacionales. Sí, se pusieron muchos recursos. Y creo yo que una de las situaciones por las cuales creo que no está funcionando el sistema es porque se ha perdido justamente el sistema de frenos y contrapesos en El Salvador. Y esa es una de las situaciones por la cual, digamos,
hay como un pensamiento en la mayoría de salvadoreños que los 3 órganos de Estado pues están cooptados en la figura de una sola persona, lo cual no es bueno para una república, sobre todo porque el artículo 86 de la Constitución te establece que el Estado de El Salvador es democrático, republicano y representativo. ¿Y qué es esta parte? Para podérselo explicar a los salvadoreños para que lo entiendan de una manera simple. Republicano significa que el poder descansa en 3 órganos de Estado, es decir, que los 3 presidentes sentados en su silla tienen el mismo peso constitucional, ninguno es más, ninguno es menos. Esto significa que el legislativo no le puede decir al presidente qué ministros nombrar, y el ejecutivo no le puede decir a los diputados qué leyes aprobar, y el judicial no le puede decir al legislativo cómo ponerle a las normas que ellos están creando. En consecuencia, el legislativo no podía decirle, mire, estos jueces ya no van, ¿verdad? Esa separación de los jueces bajo el argumento de la edad, como bien lo dice Jaime, se separaron muchísimos jueces con una capacidad, que me imagino que han sido sustituidos, casi 172 jueces, jóvenes con 40 años, donde no tienen, dijéramos, esas 2 principales... La sapiencia. La sapiencia, ver el criterio, la razón de equidad, buen sentido, justicia. Más de la experiencia. Más de la experiencia. Y eso ha sido que muchos jueces, agarremos el tema penal, muchos jueces en materia penal, por ejemplo, jueces de instrucción, se extralimitan muchas veces en sus funciones, dan resoluciones muchísimas veces que no es de su competencia, sino que les toca dar a esto. Quiero hacerte una pregunta puntual. ¿Puede resolver un juez de instrucción, dijéramos, algo que no está agregado en el expediente judicial? En tu caso que estuviste ahí, ¿viste alguna vez eso? No lo vi. Mi experiencia fue en los tribunales de sentencia, pero sí, al estar en sentencia veíamos el procedimiento que se había seguido en instrucción, ¿no? Y está en el Código Procesal Penal delimitada la competencia de cada juzgado, ¿no? Aquellas resoluciones que pueden ser dictadas, las salidas alternas que pueden darse en una instancia o en otra, en una sede o en otra, eso está delimitado. Lo que pasa fuera de la ley ya es prevaricato, ¿no? Ya constituye un delito, es resolver contrario al derecho, pues. Se constituye ya en una infracción penal, pero vaya, todo este tipo de cosas... Uno piensa en la forma en la que impugnar, digamos, una decisión y dice, bueno, están las cámaras, ¿no? Si la decisión no gusta, entonces vamos a las cámaras. ¿Qué rol deberían de estar jugando las cámaras frente a esta, dijéramos, situación? Porque hay que decirlo, inexperiencia, otra mala intención, otro prevaricato, como tú le decís. ¿Cuál no le tocaría a las cámaras corregirle las planas a los jueces? Bueno, digamos que en primer lugar existen para eso, ¿no? Para revisar decisiones y controlarlas, pues, jurisdiccionalmente a través de una impugnación. Pero yo creo que aquí, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de independencia judicial, a mí siempre me gusta remarcar esta idea de que la independencia judicial no es un privilegio ni una prerrogativa de los jueces y magistrados. ¿Y de quién? Sino de la población. Es un derecho de la gente de contar con funcionarios independientes que resuelvan los litigios y las contenciones con base en la prueba que consta en el expediente, así sea que la fiscalía haya trabajado bien o mal, que el juez no se sienta temeroso de decir, bueno, es que en el contexto actual, si yo resuelvo contrario a lo que se espera, si es un caso mediático o no, o haya intereses de uno u otro tipo, entonces mañana me remueven, ya no sigo acá. Esa inestabilidad en el cargo no puede estar ocurriendo porque va contrario a la independencia con la que deben actuar los jueces. Pero, a ver, ha hablado un filtro de capacidad. Quiero regresar al mismo punto para decir, no es necesario revisar efectivamente. Yo me recuerdo 1998, quizás tú estabas Yo tenía 5 años. 5 años tenía. Uno de los criterios que se tuvo en ese momento, Mauricio, era que se estaba diseñando un código penal para América Latina tipo, porque dentro de la visión que se tenía querían homogenizar todas las legislaciones penales a nivel latinoamericano. Se formaron jueces con un régimen garantista 100%. Derecho continental. Exactamente, ¿verdad? Donde tú ponías a la víctima con el victimario, donde se privilegió en la formación
más al victimario que a la víctima. ¿No era necesario hacerse un planteamiento y una reforma para cambiar esa estructura? Porque formar un juez no es lo mismo que formar un abogado. Sí. El cargo de juez reviste una importancia mayúscula en cualquier diseño institucional. Una democracia no puede funcionar si no hay jueces independientes que estén resolviendo desde el litigio que parece tener menos importancia porque es sobre el lindero de un cerco y allí se llevaron a golpes, qué sé yo, desde resolver una cosa así tan cotidiana hasta los litigios en los que es el Estado el que ha violado derechos humanos y tiene que encontrar una barrera de protección y son los jueces los garantes de esto, son los defensores de la Constitución. ¿No lo están haciendo ahorita? A mi criterio no. A mi criterio, ¿Todos los jueces? No diría que todos. No diría que todos. Me parece que cualquier generalización es peligrosa. No voy a meter a todos los jueces en el mismo canasto porque todavía tenemos muy buenos jueces que están resolviendo, aún con las limitaciones a su independencia que vienen desde la Corte Suprema de Justicia, están resolviendo bien, están resolviendo sus procesos. Sabes, yo me he planteado a veces, ahora que tú le decías a Jaime, qué difícil ha sido traerte de nuevo a la televisión, porque hay una crisis en el gremio jurídico de representatividad y de alzar la voz cuando se dan arbitrariedades e ilegalidades. Somos más de 37,000 abogados, casi 40,000 abogados, y de estos cuántos se animan a decir algo con todos los atropellos que están pasando. Jaime es uno de los pocos en TikTok. Yo le recomiendo a la gente que lo siga en TikTok porque allí comienza a ilustrar sobre dudas que la gente tiene. Dice, bueno, mire, ¿y entonces estas multas están vigentes o no están vigentes? Porque es ese clima de inestabilidad, de inseguridad jurídica en el que nos estamos moviendo. ¿Dónde están los gremios de abogados? Lastimosamente, las gremiales, tanto de abogados como de jueces, solo se han preocupado en momentos de elecciones. En el caso de los jueces, por ejemplo, fue muy penoso ver cuando en el 1 de mayo, el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa, en su primera sesión plenaria, la primera decisión que toma es destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y los gremios de jueces se quedaron callados. Dijeron, bueno, son ellos los que se están yendo. 3 meses después, eran los jueces los que se estaban yendo. Y al no haber dicho nada, no encontraron ningún respaldo. Luego, cuando se destituyó a los magistrados y jueces, el gremio de abogados tampoco dijo nada. Y luego que comenzaron a denunciar, se está utilizando la sección de investigación profesional de la Corte para perseguir a un abogado que se pronuncia, que denuncia. Sí, se juega con todo esto, pero yo pienso que quienes hemos pasado por una facultad de leyes, quienes hemos jurado defender la Constitución y las leyes, y defender la Constitución no significa que uno, como dice el oficialismo, defiende esa Constitución de Roberto D'Aubuisoni, que defender la Constitución es defender principios que están plasmados ahí, que se han venido concretando con el tiempo. La Constitución ha pasado por momentos muy importantes y yo digo, bueno, hemos platicado acá. Sí, si se quiere revisar la Constitución y podríamos revisarla en este tipo de cosas. Cómo se nombra funcionarios en elecciones de segundo grado, podemos revisar todas estas cosas. Yo sé y sigo pensando que hay muchos jueces que están haciendo su trabajo y están bien apegados a la Constitución, pero el problema de la falencia de los jueces es justamente este equilibrio que se ha perdido ahorita en El Salvador, puesto que el nombramiento que se ha estado dando no solamente ha sido ilegítimo de algunos jueces, sino que no tienen la experticia ni la capacidad para poder resolver. Tú ponías un punto en la mesa. ¿Qué sucede con aquellos jueces de instrucción que están valorando pruebas? Bueno, es un poco preocupante decir esto, si el juez de instrucción no tiene esa facultad. El juez de instrucción simple y sencillamente, el término que la ley le ordena es abrir el periodo a instrucción. En ese tiempo recoge, se supone la fiscalía, la prueba que tiene en contra de la persona que está siendo acusada de un X delito. La recoge y la presenta, y presenta la acusación, hasta ahí. Y él nombra una audiencia preliminar, así se llama, y en esa audiencia preliminar dice, bueno, ya tenemos la acusación, estos son los elementos que ha presentado Fiscalía, y creo que hay o no indicios. Solamente, no puede decir, es que esta prueba es válida por esto, o este testigo sí lo voy a aceptar, este no lo voy a aceptar. No puede, porque no es esa la etapa procesal para hacerlo. En caso de que exista una resolución, ya sea sobre seguimiento parcial o definitivo, bueno, ¿qué recursos hay? En este caso, el abogado, que es abogado, que no le tiene miedo al juez y que está pegado a la Constitución, le puede decir su digna autoridad, perdone, aquí no estamos en la etapa procesal para valorar la prueba. Entonces le interpongo el recurso de revocatoria en audiencia.
Ok. En audiencia. Ok. O sea, ese es por un lado. Por otro lado, hay que ser bien estrictos y críticos en este tema, que creo que hay que analizarlo a la luz de lo que dice la norma. Este libro se llama La dictadura de la minoría. Es de los autores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos politólogos de Harvard, autores además del libro Cómo mueren las democracias, que pensaba sobre la democracia estadounidense, la irrupción de Trump en aquel momento, y aquí pues dan algunas ideas, ¿no?, sobre el caso de Trump. En el primer libro, en Cómo mueren las democracias, estos autores hablan de lo que en la política estadounidense es la autocontención institucional. Es decir, que cuando las instituciones o cuando los funcionarios llevan al límite el uso de sus facultades, ahí comienza la tensión con otros, porque en la medida en que tú estás llevando al límite tus facultades, entonces lo que haces a veces constantemente es invadir competencias del otro. La gran crítica que se hacía en la Sala de lo Constitucional del 2009 al 2018, ¿no? Están modificando la Constitución a través de las interpretaciones y todo esto. Una sala a la que yo le celebro la progresividad de derechos que se dio en muchos sentidos. Una sala que a mi criterio ayudó a resolver muchas de las cosas que estaban... estáticas. Exactamente. Digo, el derecho es esto, no es interpretación, es contraargumentación. Pero eso... Vaya, podemos debatirlo y está bien, es el debate jurídico permanente que debe haber en términos académicos, intelectuales, científicos, en las universidades, en foros de derecho que ya no hay, en todo debería ser esto, ¿no? Pero eso es distinto a cuando una legislación comienza a volverse tan irracional como lo que yo veo que está pasando hoy. Es decir, ese uso del derecho penal como primera herramienta para intentar corregir problemas sociales. Allí comienzas ya a instrumentalizar una herramienta que tienes como Estado, pero que a la larga no va a tener la eficacia que tú esperabas. A ver, pero eso se somete a control jurisdiccional. Debiera. No, y de hecho no ahí van a parar todas las diligencias, pues. De hecho, sí, algunas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas creo que nos sirven muy bien como laboratorio, ¿no?, como examen para ver. Jaime dedicó varios de sus videos en redes sociales a explicar sobre la vigencia de una norma, por ejemplo, que era la gran duda, ¿no? Pero, se emite una correcto. ley y en qué momento Ahí comienza a estar quiero. vigente. El control constitucional está dado de dos maneras. Uno, a los jueces, ¿verdad? Lleva implícito el control difuso que tiene él, y a eso me quiero hacer énfasis. Si tan manifiestamente era ilegal, ¿por qué los jueces no declararon inaplicable esa norma? Si era tan inconstitucional como lo Buen tratan. punto. Te cuento que tuve la oportunidad de estar con un juez justamente por un caso de estos, y explicábamos justamente lo que la Constitución dice con respecto a la vigencia de las normas. El principio que se conoce: nulo crimen, nula pena sine lege. Nulo el crimen, nula toda pena si no hay una ley previa. Y que esta ley tiene que hablar del hecho previo. Si no, no se aplica. Artículo 15 de la Constitución. Es un principio que todo juez debe de conocer. Y citamos todos estos artículos. Se resistió un poco, pero sí inaplicó el decreto. Pero fueron pocos. Pero fueron pocos. Otros se fueron por otra vía, ¿verdad? ¿Cuál fue? La otra vía es, por ejemplo, declarar inadmisible toda la prueba que presentó la Fiscalía y dio el sobreseimiento definitivo por no adecuarse el tema del hecho a lo que se le estaba vinculando a la persona, aplicando el artículo 3 del Código Penal, que es el principio de lesividad jurídica. Es decir, no hay ninguna lesividad jurídica cuando no hay ninguna prueba que diga que vos andabas con cierto grado de alcohol, ¿vea? Y además el artículo 66, a la reforma que le hicieron de la ley de tránsito, te dice que cuando una persona se le hace la prueba del alcotés y es detenido, va conduciendo, se le hace la prueba del alcotés y el resultado es positivo, se envía su caso a la Fiscalía y se pone a disposición de él para que le apliquen el proceso. Pero si en el caso el ciudadano se niega a hacerse la prueba de alcotés, tiene que enviarse a la Fiscalía para que la Fiscalía le haga la prueba. Hasta ahí queda el artículo. No dice que hay que detenerlo. Sin embargo, detuvieron personas que no se quisieron hacer la prueba. Dicho sea de paso, a la luz del derecho constitucional, una vez más, Luigi Ferrajoli, El imperio de la Constitución, o el maestro Han Kelsen, la pirámide de la Constitución, dice que, en efecto,
este derecho que tú tenés como ciudadano, de tu dignidad, de tu honor, de tu integridad como persona, es que tú decidís si te haces o no una prueba. No te pueden obligar. Pero no es lo que te aplica. la Aún norma. así lo diga cualquier norma, no te pueden obligar. Artículo 8 de la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Y ahí lo dice con claridad que no pueden detenerlo. Ahora, si ellos lo hubieran puesto, hubiera sido diferente. Ahora, ¿cómo le aplicas a un ciudadano una ley que no es vigente, bajo el manto de que es de orden público? Bueno, que no ni tiene siquiera nada que ver con la sí, pero retroactividad. no entienden qué significa orden público. Sin embargo, estuvieron manejando esa diatriba de orden público.